mi papá le gustaba ganar todos los partidos, pero si había un partido que no se podía perder era el clásico, ¿no? Hasta cuando eran amistosos. Yo pude ver su rostro y me acuerdo, él muy metido, él lo sentía. Todos los partidos de Tigres se volvía a poner nervioso como si él jugara realmente, como si él estuviera en la cancha. No había manera de que faltáramos a un partido. Cuando le tocó tanto de jugador como de director técnico, esos eran partidos que se tenían que ganar. Me hubiera gustado mucho abrazarlo más, me hubiera gustado mucho que él sintiera que yo estaba con él y que en verdad sentía su pasión. Yo tuve la bendición de tener un papá que no trasladaba su trabajo a la casa per se, pero sí se sentía él, obviamente, de una manera diferente, ¿no? Pero más que tensión o que nerviosismo, era como esa emoción de querer jugar ya el partido, de querer que fuera el horario para ya poder estar dentro de la cancha y disputarlo, sobre todo como jugador más que como entrenador. De las frases que decía mi papá, porque pegaban frases en los vestidores motivacionales, a esta afición que vino a vernos no le podemos fallar. O sea, referente a la que estaban en el TEC, a la afición de Rayados, ay, se me pone el pie chinita porque los jugadores todos estaban con sus rostros tensos, duros, concentrados, pero siempre hacían ese énfasis. A esta afición no le podemos fallar y vamos a salir a partírnosla por ellos. Entonces, es de las cosas que yo más recuerdo, porque mi papá hablaba fuerte, pero con ese afán de contagiarlos, y todos los jugadores, que yo me acuerdo, Abuelo, Bahía, todos ellos, Guama, le respondían en su momento de que sabían que estaban jugando un partido muy, muy especial, ¿no? Y ese amor a la camiseta. Entonces yo lo sentía como dije, esto no es nada más un deporte, esto es algo más. Mi papá, todos los partidos de Tigres se volvía a poner nervioso como si él jugara realmente, como si él estuviera en la cancha. Él trataba de no asistir siempre a los partidos porque él decía que no lo dejaban ver el partido como tal, como analizándolo, como viviéndolo, porque pues obviamente la gente que lo conocía o que estaba alrededor muchas veces volteaba y le preguntaba, ¿y viste esto? ¿O tú qué consideras de esta falta? O así. Se ponía de acuerdo a veces con algunas amistades, entre ellas Osvaldo Batocletti, y en vez de ir a los partidos lo veían por fuera y pues se reunían, y era pues muy padre siempre ver como que a esos tíos de cariño que teníamos entre los hijos de exfutbolistas. Desde que nací tienen negocio mis papás en el TEC, tenemos las tortas de chorizo uruguayo, entonces no había manera de que faltáramos a un partido. Participamos, fuimos a todos los clásicos, siempre acompañado con papá, mi hermano y yo. ¿Y cómo se vivían? Pues de la única manera que sabemos vivir los regios, los uruguayos y los rayados, muy pasional. No perdió ningún clásico siendo Rayado, es lo que siempre me platica. Pues la verdad lo recuerdo con mucha pasión. O sea, siempre el clásico en mi casa es mucha pasión. La familia del lado de mi mamá es súper tigre, pues siempre había la rivalidad de que todos en contra de nosotros, pero ganábamos casi siempre. Mira, la verdad es que a mi papá le gustaba ganar todos los partidos, pero si había un partido que no se podía perder era el clásico, ¿no? Hasta cuando eran amistosos. Yo creo que ya fue más entrando a la adolescencia, me volví más rayada y antitigre y vivía más pasional los partidos y acompañaba a papá. Viví malos momentos también en algunos clásicos, pero sin duda yo creo que como familia y por muchos antecedentes que tenemos de amistad con quien dirigía Rayados en ese momento, tendría que ser esa semifinal, la legendaria semifinal que eliminamos a Tigres, la del 2003. Aquel famoso 4, la seña y todo. Sí recuerdo uno que fue el último que viví con él, las semifinales del 2019, que creo que fue muy emocionante por ser semifinal, y pues para mí lo recuerdo por ser de los últimos partidos. Cuando teníamos la oportunidad de asistir a los clásicos, realmente yo sí siempre era el ir con él al estadio, es un recuerdo muy latente que tengo. Mucho nervio, muchas ganas de querer ganar y que no nos ganaran los Tigres porque luego era la burla, aguantar carrilla. Pero pues sí, me tocó muy poco la verdad ver a mi papá. Lo que más me acuerdo es del clásico que mandó a Tigres al descenso, porque pues es lo que siempre nos han platicado y siempre anécdotas de ese partido. Pues tenía muchos amigos en Tigres, entonces también no fue fácil para él, y al final sí, pues le dolió el ver a sus compañeros y a sus rivales así de
de tristes. Creo que hay gente muy enferma, pero muy enferma de fútbol y no recuerdan que cuando el partido se termina los jugadores siguen siendo tan amigos como siempre, se intercambian playeras, algunos incluso sin importar el resultado hacen un asado en casa de uno o del otro, incluso cuando fue el descenso, eso fue lo que pasó. Hay algunos en una etapa cuando él ya estaba terminando como jugador activo, donde él se tenía que ir a las concentraciones, y donde nosotros íbamos directamente ahí al estadio, mis hermanos y yo, para ver el partido, pero donde más me tocó vivirlo más fue ya como él en su etapa como entrenador, que estuvo en 2 clásicos, ganó 1, perdió 1. Tuve la fortuna, recuerdo, de entrar ahí a los vestidores tanto del TEC como del Uni y sentías la adrenalina, sentías de todos los jugadores, porque todos estaban de acuerdo que no es un partido más, que no eran 2 puntos en aquel momento, ¿no? Pero era una emoción que te contagiaba, que te ponía la piel así de gallina y que yo creo que tú estabas más nervioso que los propios jugadores, ¿no? Porque querías que le fuera bien a tu papá. Esto es sí una religión, es un sentimiento, una forma de vivir y ahí me empecé a dar cuenta de que no es nada más, aquí en Monterrey no es un deporte únicamente, te deja más. Mira, no sé si fue el más memorable, pero yo creo que después del Aztecaso, cuando toca que Tigres pierda esa semifinal con Rayados, el marcador no fue tanto, pero con un arbitraje bastante dudoso por ahí, que al final de cuentas todos tenemos una perspectiva diferente de los arbitrajes, pero creo que ahí hubo un gol en fuera de lugar, hubo un penal que no le cobraban a Walter Gaitán también por ahí, entonces creo que era mucha la emoción porque ya veníamos como con una adrenalina muy importante de haber ganado en el Azteca después de que nos habían ganado aquí en el Universitario. Entonces, si tuviera que recordar uno que nos marcó, que nos entristeció, definitivamente sería ese. Tiene que ser la final. Mentiría si no digo que es la final. Mi papá siempre ha sido un hombre muy fuerte, ha sido un hombre muy duro de carácter y muy pocas veces lo vi quebrarse o lo vi meterse en sí mismo. Y esa final, recuerdo a mi hermano, yo estaba embarazada de mi hijo, y recuerdo a mi hermano y a mí parados durante un gran lapso de tiempo esperando a mi papá, que veía fijamente a la nada, veía la cancha, como preguntándose qué había sucedido ese día. No dijo nada, pero ese día lo supe que se había quebrado y que le había dolido como nunca lo había visto sufrir un partido de fútbol. Entonces, por supuesto que tiene que ser la famosa final. No triste, pero él tuvo, al contrario, creo que muy feliz, él tuvo la oportunidad, no de un clásico oficial, sino el último clásico de la despedida del Tecnológico, que fue estos exfutbolistas, tanto de Tigres como de Rayados, y él tuvo el honor de ser el director técnico de ese partido, donde despidieron al Tecnológico, porque pues era el último partido de Rayados que prácticamente se iba a jugar en esa cancha, y ese sí lo tengo bien marcado y sentí tan bonito de ver a exfutbolistas, de ver todo el contexto y de la despedida de ese gran estadio, ¿no? Que realmente creo que se extraña mucho cómo se vivía en el estadio del Tecnológico. Me quedo con ese porque yo vi a mi papá en acción, digámoslo, ¿no? Como portero me tocó verlo poco porque ella estaba en su etapa final, pero como entrenador me tocó verlo y o sea, yo pude ver su rostro y me acuerdo, él muy metido, él lo sentía, entonces ahí yo vi los clásicos de otra forma. Después me tocó vivir junto con él, que era mi entrenador en Fuerzas Básicas, algunos clásicos que tuvimos con Tigres, pero a mí me quedó bien marcado ese rostro de mi papá y cómo quería contagiar al resto del equipo de que aquí no venimos nada más a buscar un triunfo, vamos a venir a ganar y a decirle a la gente que este Monterrey se está entregando. Yo creo que te puedo decir sin problema que ese es el mejor clásico que tuve el mejor recuerdo que tuve con mi papá en los clásicos. Los argentinos son de cábala, si ganamos con esa playera te la vuelves a poner. Me tocó mucho en la época del Turco dirigiendo, nos llevábamos mucho con la familia, entonces era, si se sentaron en este lugar, se sientan en ese lugar porque ganamos, o sea, sí, son muy de cábala. Tanto de jugador como de entrenador entraba siempre con el pie derecho a la cancha, se agachaba, cortaba un pedacito de pasto y se lo ponía en la boca y después se persinaba. Yo soy muy polémica en mis cuentas, en mis redes sociales, por todo mi tema del fanatismo, del antitigre o temas así. Pero mi papá siempre nos educó muy bien. Nos enseñó a nunca portar la playera de nuestro equipo en un estadio rival, a comportarnos, porque al final te están invitando a su casa. Entonces siempre nos comportamos, aunque alguna vez sí sufrí un episodio de violencia en un clásico.
pero sobre todo mi papá era de los que subía a familias al coche, a familias del otro equipo que podían estar atacando. Por si en el TEC subíamos gente, familias que veíamos con playera de Tigres, las subíamos para resguardarlas. Entonces creo que no cambiaría nada porque jamás tuve un episodio en el que nos hayamos comportado fuera de los lineamientos morales y legales que como se debe comportar la afición regia. Mi papá no era un tipo que perdía el sábado y estaba amargado toda la semana, ¿no? Pues se perdió el sábado y el domingo era un día nuevo y era un amanecer nuevo y era una oportunidad nueva. Y yo quiero que mis hijos también lo vivan de esa manera, ¿no? Yo creo que te puedo decir que no me faltó nada porque yo sí puedo decirte que tenía papitis y todo lo hacía con él. Inclusive llegamos a trabajar juntos en la misma institución, en la universidad. Entonces, pues era como algo muy cercano que hacíamos, el ir al estadio, el hacer el protocolo de antes del estadio de pasar por la famosa torta uruguaya. Yo no cambiaría nada. Creo que como familia dentro del fútbol fuimos muy bendecidos y que todos los tropiezos que hubo en la carrera de mi papá fueron para que después se levantara muchísimo más fuerte. Y creo que cuando queremos cambiar la historia que ya vivimos, perdemos también las cosas que ganamos. Creo que él tampoco cambiaría nada. Me hubiera gustado mucho abrazarlo más. Me hubiera gustado mucho que él sintiera que yo estaba con él y que en verdad sentía su pasión. Tengo muchos recuerdos muy buenos, pero en esos clásicos siempre es especial y mi papá lo entendía. Mi papá nació en Torreón, pero él entendió muy rápidamente lo que es el clásico aquí en Monterrey y nos lo compartió la familia. Me hubiese gustado más decirle, bien viejo, yo te entiendo, yo estoy contigo, pero sé que pues, donde sea quiera que esté, él sabe que estoy orgulloso de él y que el club también y el equipo de Rayados lo ve como una figura icónica en la portería del Monterrey.